Durante la semana que sucedió a aquel memorable Viernes Santo, Charles Ward fue visto más a menudo que de costumbre. Continuamente transportaba gran cantidad de libros de su biblioteca al laboratorio del desván. Sus actos eran tranquilos y racionales, pero el aire furtivo que le rodeaba y la mirada extraña que se reflejaba en sus ojos inquietaron a su madre. Por otra parte, y a juzgar por los continuos recados que hacía llegar a la cocinera, se había despertado en él un apetito voraz. El doctor Willett había sido informado acerca de los ruidos y acontecimientos de aquel memorable viernes, y al martes siguiente sostuvo una larga conversación con el joven en aquella biblioteca donde ya no vigilaban los ojos del retrato de Corwin. La entrevista, como de costumbre, no dio ningún resultado positivo, pero aún así Willett jura y perjura que Charles seguía, incluso en aquellos momentos, perfectamente cuerdo. Prometió revelar muy pronto el resultado de sus investigaciones y habló de montar su laboratorio en otra parte. Concedió muy poca importancia a la pérdida del retrato, hecho que al doctor no dejó de extrañarle, dado el entusiasmo que le había producido su descubrimiento. Por el contrario, parecía hallar algo humorístico en aquel súbito desastre. A la semana siguiente, Charles comenzó a ausentarse de la casa durante largos periodos, y un día en que la vieja Hannah acudió a casa de los Ward para ayudar en la limpieza de primavera, habló de las frecuentes visitas que hacía el joven a la antigua mansión de Orley Court, donde se presentaba con una gran maleta y en cuya bodega efectuaba extrañas excavaciones. Siempre se mostraba muy generoso con ella y con el viejo Asa, pero parecía más preocupado que de costumbre, cosa que apesadumbraba a la anciana, que le conocía desde el día en que nació. Otros informes acerca de sus andanzas llegaron a Portsted, donde varios amigos de la familia le veían rondando con frecuencia desacostumbrada el embarcadero de Rawdon de Portsted. El doctor Willett investigó la cuestión posteriormente y descubrió que la intención del joven había sido la de hallar una abertura en la cerca, abertura que le permitiera continuar hacia el norte por la ribera del río. Solía desaparecer en esa dirección y no volver hasta transcurridas muchas horas. Un día del mes de mayo volvieron a producirse en el desván sonidos que respondían a la celebración de nuevos rituales, lo cual provocó un severo reproche por parte del señor Ward y vagas promesas de enmienda por parte de Charles. El incidente tuvo lugar una mañana y al parecer constituyó una repetición de imaginario coloquio que había tenido lugar aquel turbulento Viernes Santo. El joven discutía acaloradamente consigo mismo, como parecía indicar el hecho que de pronto estallaran gritos en tonos diversos que sugerían una sucesión de preguntas y respuestas negativas, todo lo cual impulsó a la señora Ward a subir al tercer piso y a aplicar la oreja a la puerta. Solo pudo oír, sin embargo, unas cuantas palabras. «Debe permanecer rojo 3 meses». Cuando llamó con los nudillos en la hoja de madera, los sonidos cesaron inmediatamente. Más tarde, al ser interrogado por su padre, Charles respondió que existían ciertos conflictos entre diversas esferas de la conciencia, conflictos que sólo podían subsanarse con una gran habilidad y que él trataría de trasladar a otro terreno. A mediados de junio ocurrió un extraño incidente nocturno. Al atardecer se produjo una serie de ruidos en el laboratorio de la guardilla, y a punto estaba el señor Ward de subir a investigar qué sucedía, cuando se restableció súbitamente el silencio. A medianoche, cuando la familia se había retirado ya a descansar y el mayordomo se disponía a cerrar la puerta de la calle, apareció Charles cargado con una voluminosa maleta e hizo señas al sirviente de que deseaba salir. El joven no pronunció una sola palabra, pero el mayordomo vio la expresión febril que reflejaba en sus ojos y quedó profundamente impresionado. Abrió la puerta para que saliera el joven Ward, pero a la mañana siguiente presentó su renuncia a la señora. Dijo que había visto un brillo diabólico en los ojos del señorito Charles, que aquella no era forma de mirar a una persona honrada y que no estaba dispuesto a pasar ni una sola noche más en aquella casa. La señora Ward le dejó marchar, pero no concedió crédito a sus afirmaciones. Imaginar a Charles fuera de control aquella noche le era totalmente imposible, pues, mientras había permanecido despierta, había oído ruidos continuos en el laboratorio, sonidos como si alguien sollozara y paseara de un lado a otro, y suspiros que solo hablaban de una gran desesperación. La señora Ward se había acostumbrado a auscultar los sonidos nocturnos, pues el profundo misterio que envolvía la vida de su hijo no la permitía ya pensar en nada más.
A la noche siguiente, y tal como había ocurrido en otra ocasión hacía ya 3 meses, Charles se apresuró a coger el periódico y arrancó un trozo de una página, aparentemente de modo accidental. El hecho no se recordó hasta más tarde, cuando el doctor Willett empezó a atar cabos sueltos y a buscar los eslabones que faltaban aquí y allá. En los archivos del Journal encontró el fragmento que faltaba y marcó 2 noticias que podían estar relacionadas con el caso. Eran las siguientes: más merodeadores en el cementerio. Esta mañana, Robert Hart, vigilante nocturno del cementerio del norte, ha descubierto una nueva profanación en la parte antigua del camposanto, la tumba de Ezra Whedon, nacido en 1740 y fallecido en 1824, según se lee en la lápida salvajemente mutilada por los responsables del hecho, aparece excavada y saqueada. Los profanadores utilizaron, según se cree, una azada que sustrajeron de un cobertizo cercano, donde se guardan toda clase de herramientas. Cualquiera que fuera el contenido de la tumba, después de transcurrido un siglo desde la exhumación, ha desaparecido. Solo se han encontrado trozos de madera podrida, no se han hallado huellas de vehículos, pero sí rastros de pisadas que corresponden a un solo individuo, hombre de buena posición, a juzgar por las botas que calzaba. Hart se muestra muy inclinado a relacionar este incidente con el ocurrido el pasado mes de marzo, cuando él mismo descubrió y provocó la fuga de un grupo de hombres que habían llegado en una camioneta y habían excavado una fosa. Pero el sargento Riley no comparte esa teoría y afirma que existen diferencias esenciales entre los dos sucesos. En marzo, la excavación tuvo lugar en un paraje en el cual no se ha señalado la existencia de ninguna tumba, mientras que en esta ocasión se ha saqueado un enterramiento perfectamente señalado y mantenido, con un propósito deliberado y un ensañamiento que delata el destrozo de la lápida, que hasta el día anterior había permanecido intacta. Los miembros de la familia Whedon, informados de lo sucedido, han expresado su asombro y su pesar, y no aciertan a explicarse qué motivos puede tener nadie para profanar de tal modo la tumba de su antepasado. Hazard Whedon, domiciliado en el 598 Danger Street, recuerda una leyenda familiar, según la cual Ezra Whedon se habría visto complicado poco antes de la Revolución en unos extraños sucesos que para nada afectan al honor de la familia, pero no ve qué relación puede existir entre aquellos hechos y la presente violación de la tumba. El caso está siendo investigado por el inspector Cunningham, quien espera resolverlo en un plazo muy breve. Alboroto nocturno en Pauxet. Hacia las 3 de la madrugada de hoy, los habitantes de Pauxet han visto interrumpido su sueño por un alboroto producido por el aullar ensordecedor de unos perros, alboroto localizado, al parecer, en la orilla del río, concretamente en un punto situado no muy lejos de Rosson de Pauxet. Según la mayoría de los vecinos de aquella localidad, dichos aullidos eran de un volumen y una intensidad inusitados. Fred Lemdin, vigilante nocturno de Rhodes, ha declarado por su parte que iban mezclados con algo que parecían los alaridos de un hombre, presa de un terror y una agonía indescriptibles. Una repentina tormenta de breve duración dio fin a la anomalía. Los habitantes de la región relacionan este suceso con extraños y desagradables olores probablemente procedentes de los tanques de petróleo que se encuentran en la bahía y que seguramente han contribuido a excitar a los perros de los alrededores. Charles se mostró a partir de aquel día más demacrado y sombrío que nunca. Recordando aquel periodo, todos coinciden en que el joven debió sentir por entonces un fuerte deseo por confesar a alguna persona el terror que le poseía. La morbosa escucha nocturna de su madre reveló que Charles efectuaba frecuentes salidas al amparo de la oscuridad, y la mayoría de los alienistas de la escuela conservadora coinciden en atribuirle los repugnantes casos de vampirismo que la prensa divulgó con todo sensacionalismo por esos días, sin que nunca llegara a descubrirse el verdadero autor. Aquellos casos, demasiado recientes y comentados para que tengamos que recordarlos aquí con detalle, tuvieron por víctimas a personas de todas las edades y características y ocurrieron en los alrededores de 2 lugares distintos: la colina residencial del North End, en las proximidades de la casa de los Ward, y los distritos suburbanos del otro lado de la línea férrea de Cranston, cerca de Pauxet. Varias personas que regresaban tarde a sus hogares o dormían con las ventanas abiertas fueron atacadas por una extraña criatura que las que han sobrevivido describen como un monstruo alto, delgado, de ojos ardientes, que clavaba sus dientes en la garganta o en el hombro de su víctima y chupaba vorazmente su sangre.
El doctor Willett, que se niega a fijar el origen de la locura de Ward en fecha tan temprana, se muestra muy cauteloso al explicar aquellos horrores. Tiene, según dice, sus propias teorías sobre la cuestión y sus afirmaciones no son, en la mayoría de los casos, más que negaciones solapadas. Me resisto a decir, manifiesta, quién, en mi opinión, perpetró aquellos ataques y asesinatos, pero declaro que Charles Ward es inocente. Tengo motivos para afirmar rotundamente que nunca probó el sabor de la sangre, y su anemia y extrema palidez son prueba contundente de que estoy en lo cierto. Ward estuvo en contacto con cosas terribles, pero lo pagó muy caro y nunca fue un monstruo ni un malvado. En cuanto al presente, prefiero no opinar. Se produjo un cambio evidentemente, y me contento con creer que Charles Ward murió con él, o al menos murió su espíritu, porque esa carne de mente que desapareció del hospital de White tenía un alma distinta. Willett habla con autoridad, ya que a menudo acudía a casa de los Ward a atender a la dueña de la casa, cuyos nervios habían empezado a flaquear a causa de los continuos disgustos. La continua vigilia había producido en ella alucinaciones morbosas que comunicó al doctor. Willett las ridiculizaba al hablar con su paciente, pero meditaba mucho sobre ellas cuando se hallaba solas. Estaban siempre relacionadas con las leyes sonidos que la madre de Charles creía oír en el laboratorio y en la buhardilla en que dormía su hijo, sonidos que consistían en suspiros apagados y sollozos que surgían en los momentos más inverosímiles. A principios de julio, el doctor Willett prescribió a su paciente un viaje a Atlantic City, donde debía permanecer por tiempo indefinido, y advirtió al señor Ward y al elusivo Charles que se limitaran a escribirle cartas cariñosas y alentadoras. Es muy probable que la señora Ward deba su vida y su salud mental a aquel viaje forzado que con tan mala gana hubo de emprender. Poco después de la partida de su madre, Charles Ward inició las gestiones para adquirir el bungalow de Porset. Se trataba de un pequeño edificio de madera, provisto de un garaje de hormigón y situado en la falda de la colina, cerca del río y poco más arriba de Rhodes. Por algún motivo, él solo conocido, el joven se había empeñado en adquirirlo a toda costa. No dejó en paz a los corredores de fincas hasta que uno de ellos consiguió realizar la compra, por cierto, a un precio exorbitante, dado que el propietario se negaba a venderlo. En cuanto quedó vacío, Charles se trasladó a él al amparo de la oscuridad, transportando en un camión cerrado todo el contenido del laboratorio, incluidos los libros antiguos y modernos que había sacado de su biblioteca. Hizo cargar el vehículo entre las sombras de las primeras horas de la madrugada, y su padre aún recuerda vagamente los juramentos ahogados y el ruido de las pisadas de los hombres que participaron en la mudanza. Desde aquella fecha, el joven volvió a ocupar sus habitaciones de tercer piso y abandonó definitivamente su reducto del desván. Charles trasladó a la casita de Porset el sigilo que había envuelto a su anterior laboratorio, aunque ahora había dos personas que compartían sus misterios: un mestizo portugués de aspecto siniestro, que hacía las veces de criado, y un desconocido delgado, de aspecto de intelectual, gafas oscuras y barba muy poblada, probablemente teñida, a quien Ward, al parecer, consideraba colega, y como tal era tratado. Los vecinos intentaron inútilmente de trabar conversación con aquellos dos extraños personajes. El mulato Gómez hablaba muy poco, por no saber inglés, y el barbudo, que decía ser doctor y apellidarse Allen, seguía su ejemplo por propia elección. Ward, por su parte, trató de mostrarse amable con sus vecinos, pero solo consiguió despertar una gran curiosidad entre ellos, con sus continuas referencias a experimentos químicos. No tardaron en circular extraños rumores acerca de las luces que a todas horas permanecían encendidas en el bungalow de la colina, y más tarde, cuando cesó repentinamente la iluminación nocturna, acerca de los pedidos de carne que recibía el carnicero, a todas luces desproporcionados, y acerca de los gritos, declamaciones y cánticos que surgían de algún lugar subterráneo, situado debajo de la construcción. Toda la burguesía honrada de aquellos alrededores miraba con manifiesto recelo la propiedad de Ward, que más de uno relacionaba con el misterioso vampiro que por aquellos días había vuelto a reanudar su actividad, y precisamente en torno a Porset y a las continuas calles de Edgewood. Ward pasaba la mayor parte del tiempo en la nueva casa, aunque de vez en cuando dormía en la de sus padres, que continuaba considerando su hogar. En 2 ocasiones se ausentó de la ciudad por espacio de una semana, sin que haya podido descubrirse todavía el objeto de aquellos viajes. Su rostro ofrecía un aspecto más pálido y más silento que nunca,
Y ahora, cuando repelía al doctor Willett sus afirmaciones de siempre acerca de la importancia de sus investigaciones y de la inminencia de las revelaciones, parecía mucho menos seguro de sí mismo. Willett lo interpretaba a menudo en casa de su padre, pues el señor Ward estaba profundamente preocupado y perplejo ante el estado de su hijo y deseaba que le vigilara en lo posible. Insiste el buen médico en que aún en aquellos días Charles Ward estaba totalmente cuerdo, y aduce como prueba de esta afirmación referencias a diversas conversaciones que sostuvo con él por entonces. Hacia septiembre, los casos de vampirismo disminuyeron, pero al mes de enero siguiente, Ward estuvo a punto de verse seriamente comprometido. Desde hacía algún tiempo se comentaba el tránsito nocturno de camiones que iban a descargar en la casita de Posted, y en cierta ocasión, por pura coincidencia, se descubrió cuál era la mercancía que transportaba uno de aquellos vehículos. En un paraje solitario, cercano a Hope Valley, unos ladrones asaltaron un camión, suponiendo que llevaba bebidas alcohólicas de contrabando. Lo que no se imaginaban era que iban a resultar ellos los perjudicados, pues los cajones sustraídos contenían una mercancía horrenda, tan horrenda que el incidente fue comentado entre toda el hampa. Los ladrones se precipitaron a enterrar los cajones robados, pero cuando la policía del estado tuvo noticia de lo ocurrido, llevó a cabo una minuciosa investigación. Uno de los autores del hecho, tras asegurarse de que no se tomarían medidas punitivas contra él, consintió en guiar a un grupo de agentes al lugar donde habían enterrado la mercancía. Resultó esta ser de naturaleza tan espantosa que se juzgó un atentado al decoro, tanto nacional como internacional, informar al público de lo que había descubierto aquel horrorizado grupo de representantes del orden, y en consecuencia se mantuvo el secreto acerca del caso. Sin embargo, dado que ni a aquellos policías que estaban muy lejos de ser cultos se les escapó el significado del hallazgo, se enviaron inmediatamente varios telegramas a Washington. Los cajones iban dirigidos a Charles Ward, al bungalow de Posted, y muy pronto se personaron en ese lugar varios representantes del gobierno federal y del estado. Le encontraron pálido y preocupado, rodeado de sus extraños compañeros, pero recibieron de él una explicación válida y pruebas de inocencia que juzgaron concluyentes. Ward declaró que había necesitado ciertos ejemplares anatómicos para llevar a cabo un proyecto de investigación de cuya profundidad y autenticidad podían responder los que le habían conocido en la última década, y que, en consecuencia, había hecho el oportuno pedido a las agencias que podían proporcionárselos, a su entender, legalmente. Acerca de la identidad de aquellos ejemplares no sabía absolutamente nada, y se mostró muy sorprendido cuando aquellos inspectores se refirieron al efecto monstruoso que el conocimiento del asunto podía producir entre el público, con el consiguiente deterioro de la dignidad nacional. Todas las afirmaciones del joven fueron firmemente apoyadas por su barbudo colega, el doctor Allen, cuya voz extrañamente profunda revelaba una convicción mucho mayor que la que se transparentaban los tartamudeos nerviosos de Ward. En resumen, que los inspectores decidieron no tomar ninguna medida y se limitaron a enviar a Nueva York los nombres y las direcciones que Ward les facilitó como base para una investigación que no condujo a nada. Hay que añadir que los ejemplares fueron devueltos rápidamente y con gran discreción a sus lugares de procedencia, y que el público no llegó a tener conocimiento nunca de los pormenores del caso. El 9 de febrero de 1928, el Dr. Willett recibió una carta de Charles Ward, a la cual atribuye una importancia extraordinaria y que le ha valido más de una discusión con el Dr. Lehman. Considera este último que dicha carta constituye prueba decisiva de que el joven Ward es un caso de demencia precoz, mientras que su colega la juzga última manifestación de la cordura de su paciente. Aduce como argumento a su favor la normalidad de la caligrafía, que si bien revela el nerviosismo de la mano del autor, es indudablemente la de Ward. El texto es el siguiente: 100 Prospect Street, Providence, Rhode Island, 8 de marzo, 1928. Apreciado Dr. Willett, comprendo que al fin ha llegado el momento de hacer las revelaciones que hace tanto tiempo le anuncié y que usted tantas veces me ha exigido. La paciencia con que se ha sabido esperar y la confianza que ha demostrado en mi cordura e integridad son cosas que no olvidaré nunca. Y ahora que estoy dispuesto a hablar, debo confesar con auténtica humillación que el triunfo con que soñaba ya nunca podrá ser mío. En lugar de ese triunfo he descubierto el terror,
y mi conversación con usted no será un alarde de victoria, sino una petición de ayuda y de consejo para salvarme de mí mismo y salvar al mundo de un horror que sobrepasa todo lo que puede imaginar o prever la mente humana. Recordará usted lo que las cartas de Fenner decían acerca de la expedición que se llevó a cabo contra la granja de Posted. Hay que repetirla ahora y a la mayor brevedad. De nosotros depende, más de lo que nunca logré expresar con palabras, la civilización, las leyes naturales, quizá incluso la suerte del sistema solar y del universo. He sacado a la luz una anormalidad monstruosa, pero lo he hecho en favor del conocimiento humano. Ahora, por el bien de la vida y de la naturaleza, tiene usted que ayudarme a devolverla a la oscuridad. He abandonado para siempre el bungalow de Posted y debemos destruir todo lo allí presente, vivo o muerto. No volveré a pisar ese lugar, y si alguien le dice a usted que estoy allí, no lo crea. Le explicaré la razón de estas palabras cuando lo vea. Estoy en mi casa y deseo que venga usted a visitarme en cuanto pueda disponer de 5 o 6 horas para escuchar lo que tengo que decirle. Será necesario todo ese tiempo, y créame si le digo que cumplirá con ello un deber profesional. Mi vida y mi razón son las cosas menos importantes que están en juego en este caso. No me he atrevido a hablar con mi padre porque sé que no me entendería, pero sí le he dicho que estoy en peligro y ha contratado a 4 detectives para que vigilen la casa. No sé hasta qué punto será eficaz su vigilancia, puesto que tienen contra ellos unas fuerzas cuyo poder es imposible imaginar. Venga enseguida, si quiere encontrarme vivo y saber cómo puede ayudarme a salvar al cosmos del desastre total. Venga, en cualquier momento, puesto que yo no saldré de casa. No llame por teléfono, ya que no se sabe quién o qué puede interceptar su llamada, y roguemos a los dioses que puedan existir para que nada impida este encuentro. Con la mayor solemnidad y desesperación, Charles Dexter Ward. Postdata. Disparen sobre Dr. Allen en cuanto le vean y disuelvan su cadáver en ácido. No lo quemen. El doctor Willett recibió la carta alrededor de las 10:30 de la mañana e inmediatamente se las arregló para quedar libre a primera hora de la tarde. Quería llegar a casa de los Ward alrededor de las 4, y durante toda la mañana estuvo sumido en especulaciones tan descabelladas que la mayor parte de sus tareas las realizó maquinalmente. La carta de Charles Ward parecía a primera vista producto de la mente de un maníaco, pero Willett conocía al joven demasiado bien para rechazarla como mera fantasía. Estaba completamente convencido de que algo muy sutil, antiguo y horrible se cernía sobre ellos, y la referencia al doctor Allen casi parecía razonable en vista de los rumores que corrían por Posted acerca del extraño colega de Charles Ward. Willett no le había visto nunca, pero sí había oído hablar de su aspecto y porte, y se preguntaba qué clase de ojos se ocultarían tras aquella comentar gafas amadas. A las 4 en punto, el doctor Willett se presentó en la residencia de los Ward, pero descubrió con gran disgusto que Charles no había permanecido fiel a su decisión de quedarse en casa. Los detectives estaban allí, y por ello supo que el joven había perdido al parecer parte de su desánimo anterior. Uno de ellos le dijo que había pasado la mañana hablando por teléfono, discutiendo, protestando iradamente y contestando a una voz desconocida frases como «Estoy muy fatigado y tengo que descansar una temporada. No puedo recibir a nadie durante algún tiempo. Tendrá usted que disculparme. Le ruego que aplace toda decisión definitiva hasta que podamos llegar a un compromiso. Lo siento mucho, pero tengo que tomarme unas vacaciones y no puedo ocuparme de nada. Ya hablaré con usted más adelante». Luego, como si hubiera estado meditando y la reflexión le hubiera infundido valentía, había logrado salir de la casa tan sigilosamente que nadie se había dado cuenta del hecho, ni había reparado en su ausencia, hasta su regreso, ocurrido alrededor de la 1 de la tarde. Entró a esa hora en la casa sin decir una palabra, subió al tercer piso, y allí, evidentemente, volvieron a reproducirse sus temores, porque se lo oyó gritar aterrorizado al poco de entrar en su biblioteca. Sin embargo, cuando el mayordomo subió a investigar la causa de aquel alarido, Charles se asomó a la puerta con aire decidido y con un gesto despidió al sirviente, que quedó profundamente impresionado. Poco después volvió a salir de la casa. Willett preguntó si había dejado algún recado, pero la respuesta fue negativa. El mayordomo parecía muy afectado por algo que había visto en los modales y el aspecto de Charles, y preguntó al doctor solicitamente si había alguna esperanza de curación para aquellos nervios desequilibrados.
Durante casi 2 horas, Willett esperó inútilmente en la biblioteca de Ward, contemplando las estanterías polvorientas con los espacios vacíos que ocuparan los libros que el joven se había llevado, y mirando con una mueca sombría el panel donde un año antes estuviera el retrato de Joseph Corwin. Poco a poco, las sombras fueron cerrando filas en torno suyo, preludiendo la oscuridad de la noche. Al fin llegó el señor Ward, quien se mostró furioso y sorprendido ante la ausencia de su hijo, después de todas las molestias que se había tomado para velar por su seguridad. Ignoraba que Charles hubiera concertado una cita con el doctor y prometió avisar a Willett en cuanto el joven regresara. Al despedirse de él, lo hizo partícipe de la preocupación que sentía por el estado del joven y le suplicó que hiciera lo posible por devolver su mente a la normalidad. Willett se alegró de huir de aquella biblioteca sobre la que se cernía algo maléfico y horrible, como si el cuadro desaparecido hubiera dejado tras él una herencia de perversidad. Nunca le había gustado aquel retrato, e incluso ahora que éste había desaparecido, y a pesar de lo bien templados que tenía los nervios, experimentaba la urgente necesidad de salir al aire libre lo más antes posible. A la mañana siguiente, el señor Ward envió al doctor Willett una nota en que le comunicaba que su hijo no había regresado. Decía en ella asimismo que el doctor Allen le había telefoneado para decirle que Charles permanecería durante algún tiempo en Posted, donde nadie debía molestarle, ya que, por tener que ausentarse el propio Allen durante un periodo de tiempo indefinido, quedaba él solo a cargo de la investigación en curso, y que Charles le enviaba sus mejores deseos y lamentaba cualquier molestia que pudiera producir aquel repentino cambio de planes. La voz del doctor Allen había despertado en el señor Ward un recuerdo vago y elusivo que no pudo identificar exactamente y que le produjo, sin embargo, una evidente inquietud. Desconcertado por aquellas noticias contradictorias, el doctor Willett no supo qué hacer. No podía negarse que en la carta de Charles había una ansiedad frenética, pero ¿cómo interpretar la actitud de un joven que tan pronto violaba sus propias decisiones? En su carta aseguraba que sus investigaciones eran una amenaza y un sacrilegio, que ellas y su colega debían ser eliminados a cualquier precio, y que él no volvería a pisar nunca el bungalow de Posted. Pero, según las últimas noticias, se había olvidado de todo y había regresado al centro del misterio. El sentido común le aconsejaba dejar en paz al joven con sus caprichos, pero un instinto más profundo le impedía olvidar la impresión que dejara en él aquella antigua carta. Willett la leyó otra vez, y a pesar de su lenguaje algo altisonante y de la carencia de datos concretos, no pudo juzgarla ni absurda ni demente. El terror de Charles era demasiado intenso, demasiado real, y unido a lo que el doctor sabía ya del caso, evocaba monstruosidades tales de allende del tiempo y el espacio que ninguna justificación clínica bastaba para explicarlas. Lo cierto es que existían horrores sin nombre en aquel bungalow, y, aun a riesgo de que su intervención resultara inútil, tenía que estar preparado para pasar a la acción en cualquier momento. Durante más de una semana, el doctor Willett reflexionó sobre el dilema que tenía planteado, sintiéndose cada vez más inclinado a visitar a Charles en el bungalow de Posted. Nadie se había aventurado nunca a invadir aquel refugio, e incluso su padre conocía la casa solamente por las descripciones que el propio Charles le había hecho. Pero en este caso, el doctor Willett consideró necesario tener una entrevista directa con su paciente. El señor Ward había estado recibiendo de su hijo durante esos días noticias muy vagas en breves notas mecanografiadas, semejantes a las que recibía su mujer en su retiro de Atlantic City, y, en vista de ello, el doctor se decidió a actuar. A pesar de la curiosa sensación que despertaban en él las antiguas leyendas relativas a Joseph Corwin y las más recientes revelaciones y advertencias de Charles Ward, se dirigió osadamente al bungalow, que se levantaba sobre un risco muy cerca del río. Aunque nunca había entrado en la casa, había visitado anteriormente los alrededores por pura curiosidad, y en consecuencia sabía perfectamente qué camino tomar. Aquella tarde de finales de febrero, mientras conducía su pequeño automóvil por la Broad Street, pensó en el grupo de hombres que había seguido aquella misma ruta 150 años antes, en una terrible expedición que había quedado sumida en el más impenetrable misterio.
El recorrido a través de los arrabales de Providence fue muy corto, y pronto se extendieron ante su vista los ordenados barrios de Edgewood y la dormida aldea de Posted. Al llegar a Lockwood Street, dobló a la derecha y siguió el camino vecinal hasta donde le fue posible llegar. Luego se bajó del vehículo y echó a andar en dirección al norte. Las casas estaban allí muy dispersas y el bungalow, con su garage de hormigón, se divisaba claramente aislado sobre una pequeña elevación del terreno. Recorrió a buen paso el descuidado camino de grava, llamó a la puerta con mano firme y habló en tono decidido al mulato portugués que la entreabrió con muchas precauciones. «Tengo que ver a Charles Ward inmediatamente», dijo, «para un asunto de vital importancia». No aceptaría ninguna excusa, y una negativa a su petición serviría únicamente para impulsarle a presentar un informe completo de la situación al señor Ward. El mulato dudó y se apoyó en la puerta para impedirle el paso, pero el doctor se limitó a elevar la voz y a repetir su demanda. Fue entonces cuando de la oscuridad del interior surgió un ronco susurro que inexplicablemente heló la sangre en las venas al visitante. «Déjale entrar, Tony», dijo la voz. «Si hemos de hablar, tan bueno es este momento como cualquier otro». Pero por inquietante que resultara aquel susurro, peor fue lo que le siguió. La madera del suelo crujió y el hombre que acababa de hablar se hizo visible. El dueño de aquella voz extraña y resonante no era otro que Charles Dexter Ward. La minuciosidad con que el doctor Willett grabó en su memoria la conversación de aquella tarde se debe a la importancia que él atribuye a este periodo en particular, pues en su opinión se había efectuado un cambio vital en la mente del joven Ward, que, según él, hablaba ahora a través de un cerebro muy distinto de aquel que había visto desarrollarse a lo largo de 26 años. La controversia con el doctor Lehman le había obligado a ser muy específico y fijaba el comienzo de la enfermedad mental de Charles precisamente en la época en que sus padres habían comenzado a recibir aquellas notas mecanografiadas. Lo cierto es que éstas no correspondían al estilo habitual del joven, ni siquiera al de aquella desesperada misiva que escribiera el doctor Willett. Respondían a un estilo raro y arcaico, como si el desquiciamiento mental del autor hubiera dado rienda suelta a una serie de tendencias e impresiones adquiridas inconscientemente durante el periodo juvenil de afición a las antigüedades. Se evidenciaba en ellas un fuerte deseo de modernidad, pero el espíritu, y a veces hasta el lenguaje, pertenecen indiscutiblemente al pasado, ese pasado que se hizo también evidente en la actitud y los gestos de Ward cuando recibió al doctor en aquel sombrío bungalow. Se inclinó, señaló un asiento a Willett y empezó a hablar bruscamente en aquel extraño susurro, en que al parecer se sintió obligado a explicar. «Me está afectando mucho a los pulmones», comenzó. «Este relente del río. Tendrá que disculpar usted mi ronquera. Supongo que le he enviado a mi señor padre con el fin de que averigüe qué me ocurre, y espero que no le dirá nada que pueda alarmarle». Willett estudió aquel tono enroquecido con sumo interés, pero aún prestó mucha atención al rostro de su interlocutor. Experimentaba la sensación de que en aquella escena había algo de anormal, y recordó lo que la familia de Charles le había contado acerca de la impresión que había recibido una noche el mayordomo de la casa. Hubiera preferido que reinara un poco más de luz en la sala, pero no pidió que se descorrieran las cortinas. Se limitó a preguntar a su interlocutor qué le había impulsado a enviarle aquella angustiada carta hacía poco más de una semana. «Precisamente, iba a hablarle de eso», replicó Ward. «Como usted bien sabe, tengo los nervios muy alterados y hago y digo cosas que no se me deben tener en cuenta. Más de una vez le he confiado que me hallo enfrascado en investigaciones de gran trascendencia, y la importancia de tales menesterías ha llegado a trastornarme en más de una ocasión. Cualquier hombre se hubiera asustado a lo que he descubierto, pero yo pienso seguir adelante, y pronto lograré lo que me proponía. Fui un necio al volver a mi casa y someterme a la vigilancia de esos guardianes. He llegado muy lejos y tengo que seguir adelante. Mi lugar está aquí. Sé que no disfruto de buena reputación entre mis vecinos y, por una debilidad, casi llegué a creer lo que dicen de mí. En lo que hago, mientras lo haga bien, no hay nada de perverso. Tenga usted la bondad de esperar 6 meses y le mostraré algo que recompensará sobradamente su paciencia».
Puedo, sí, decirle que cuento con un medio de adquirir conocimientos mucho más seguro que el que representan los libros, y dejaré que juzgue por sí mismo la importancia de lo que puedo aportar a la historia, a la filosofía y a las artes, en virtud de las puertas que ante mí se han abierto. Mi antepasado había logrado traspasar a aquellos estúpidos entrometidos, pero vinieron a asesinarle. Pero esta vez no ocurrirá nada semejante. Le ruego que olvide todo lo que escribí y que no tema este lugar ni nada de lo que encierra. El doctor Allen es un hombre excelente y le debo una disculpa por todo lo que dije acerca de él. Ojalá estuviera aquí, pero su presencia era indispensable en otra parte. Su celo es igual al mío en todo lo que a nuestra investigación concierne, y su ayuda me resulta inapreciable. Ward hizo una pausa, y el doctor apenas supo qué decir ni qué pensar. Sintió un profundo desconcierto al oír a su interlocutor repudiar con tanta calma la carta que le había dirigido, y sin embargo, en su fuero interno, estaba convencido de que, si bien las palabras que acababa de escuchar eran extrañas, ajenas a quien las pronunciaba, e indudablemente producto de una mente desquiciada, la misiva, en cambio, era trágica por su autenticidad y la semejanza que guardaba con el Charles Ward que él conocía. Trató de desviar la conversación hacia otros derroteros, recordando al joven algunos acontecimientos pasados que pudieran restablecer la atmósfera de familiaridad en que transcurrían siempre sus encuentros, pero sus intentos obtuvieron unos resultados realmente grotescos. Lo mismo les ocurrió posteriormente a todos los alienistas. Una parte importante de las imágenes mentales de Ward, principalmente las relacionadas con los tiempos modernos y su propia vida, se había borrado totalmente de su cerebro, en tanto que el conocimiento del pasado que acumulara durante su juventud había surgido de lo más profundo de su subconsciente para devorar todo lo contemporáneo y personal. La información que demostraba poseer el joven acerca del pretérito era de naturaleza normal y francamente estremecedora, y en consecuencia hacía lo posible por ocultarla. Pero cada vez que Willett mencionaba algún tema favorito de su época de estudiante de tiempos pasados, aclaraba el joven la cuestión con un lujo de detalles inconcebible en ningún mortal, y que hacía al doctor estremecerse. No era normal saber cómo se le había caído exactamente la peluca al inclinarse hacia adelante al actor que hacía el papel de juez en la representación que ofrecieron los alumnos de la Academia de Arte Dramático del Sr. Douglas, situada en King Street, el 11 de febrero de 1762, jueves, por cierto, ni que los actores cortaron de tal modo el texto de la obra de Steele en La amante consciente, que el público casi se alegró cuando las autoridades, impulsadas por sus creencias bautistas, cerraron el teatro 2 semanas más tarde. El hecho de que la diligencia de Thomas Sabine, que hacía la ruta de Boston, fuera incómoda hasta la exageración, podían mencionarlo cartas de la época, pero qué erudito en su sano juicio podía afirmar que el chirrido que producía la muestra de la taberna de Eppens Olney, la corona de colores chillones que había colgado cuando decidió dar el local al nombre de Café Real, sonaba exactamente igual a las primeras notas de esa pieza de jazz que transmitían ahora todas las radios de Posted. Ward, sin embargo, no se dejó llevar demasiado por aquel camino. Los temas modernos y personales los rechazaba de raíz, en tanto que los referentes al pasado, aun siendo más de su agrado, parecían aburrirle. Evidentemente, lo único que deseaba era que su visitante quedara lo bastante satisfecho como para que se fuera sin intención de regresar. A este fin, se ofreció a enseñarle a Willett la casa e inmediatamente la acompañó en un recorrido de todas las habitaciones, desde la bodega hasta el desván. Willett, que examinaba todo atentamente, observó que los libros eran demasiado pocos y demasiado vulgares para haber llenado los amplios espacios vacíos de la biblioteca de la casa de Ward, y que el llamado laboratorio no era más que una especie de decorado. Evidentemente había otra biblioteca y otro laboratorio en otra parte, aunque era imposible decir dónde. Esencialmente derrotado en la búsqueda de algo que no podía precisar, Willett regresó a la ciudad antes del anochecer y contó al señor Ward todo lo sucedido. Convinieron ambos en que el joven había perdido la razón, pero decidieron no tomar por el momento ninguna medida drástica. Por encima de todo, convenía que la señora Ward ignorara aquellas tristes circunstancias, aunque algo debían hacerle sospechar las extrañas notas mecanografiadas que recibía de su hijo.
El señor Ward decidió visitar en persona al joven, presentándose de improviso en el bungalow. Una noche el doctor Willett le acompañó en automóvil hasta las inmediaciones de la casa y esperó pacientemente su regreso. La sesión fue larga y el padre volvió de ella entristecido y perplejo. La recepción de que fue objeto fue muy semejante a la que había hallado Willett, con la diferencia de que esta vez Charles tardó un tiempo considerable en aparecer, desde que el visitante se hubo abierto paso hacia el vestíbulo y despedido al portugués con su imperiosa exigencia. En el comportamiento de su hijo no hubo el menor rasgo de amor filial. No había apenas luz en la estancia en la que se celebró la entrevista, pero el joven se quejó de que la claridad le molestaba enormemente. No habló en voz alta en ningún momento, pretextando que le dolía mucho la garganta, pero en su ronco susurro había algo tan inquietante que el señor Ward no logró sobreponerse a la impresión que le causara. Definitivamente unidos para hacer todo lo posible por devolver al joven Charles la salud mental, Ward y el doctor Willett comenzaron a reunir datos sobre el caso. Lo primero que estudiaron fueron las habladurías que corrían por Posted, cosa que resultó bastante fácil, ya que ambos tenían buenos amigos por aquellos entornos. El doctor Willett recogió la mayor parte de los rumores, ya que la gente hablaba más francamente con él que con el padre del personaje en cuestión, y de todo lo que oyó pudo colegir que la vida del sucesor de Ward era realmente extraña. Casi todos los habitantes de Posted relacionaban al bungalow con la oleada de vampirismo del año anterior, y las idas y venidas nocturnas de los camiones que a él se dirigían eran objeto de suspicaces comentarios. Los comerciantes locales hablaban con extrañeza de los pedidos que hacía el cristiano mulato, y en especial de las grandes cantidades de carne y de sangre fresca que encargaba a dos carniceros de las inmediaciones. Para una casa en la que solo vivían 3 personas, aquellos pedidos resultaban completamente desproporcionados. Luego estaba el asunto de los ruidos subterráneos. Los informes acerca de ellos fueron más difíciles de recoger, pero una vez reunidos se vio que todos coincidían en cierto detalle básico. Eran sin duda alguna de naturaleza ritual, sobre todo cuando el bungalow estaba a oscuras. Desde luego podían proceder de la bodega, pero los rumores insistían en que había criptas más profundas y más amplias. Recordando las antiguas habladurías acerca de las catacumbas de Joseph Corwin, y dando por sentado que el joven, guiándose por algunos de los documentos encontrados junto con el cuadro, había elegido el bungalow por hallarse emplazado exactamente en el lugar donde se alzara la granja de su antepasado, buscaron afanosamente la puerta que se mencionaba en los viejos manuscritos, y que, según estos, debía hallarse muy próxima a la orilla del río. En cuanto a la opinión general sobre los habitantes del bungalow, no cabía duda de que el mulato portugués era sencillamente detestado, el barbudo doctor temido y el joven erudito profundamente aborrecido. Durante las últimas 2 semanas Charles había cambiado mucho, decían. Había renunciado a sus intentos por mostrarse agradable, y en las pocas ocasiones en que se aventuraba a salir al exterior, hablaba únicamente con un susurro ronco y extrañamente repelente. Tales fueron los cabos y fragmentos de información que lograron reunir por aquí y por allá el señor Ward y el doctor Willett. Basándose en aquellos, mantuvieron serias y prolongadas conferencias en que se esforzaron ambos por ejercitar al máximo sus dotes de deducción, inducción e inventiva, y trataron de relacionar todos los hechos conocidos de la vida del joven, incluida la angustiosa carta que el médico se había decidido a mostrar al fin, con la escasa documentación de que disponían acerca de Joseph Corwin. Habrían dado cualquier cosa por poder echar una ojeada a los documentos que Charles había encontrado, pues era evidente que la clave de la locura del joven radicaba en lo que éste había descubierto acerca del siniestro mago y sus actividades. Y, sin embargo, el siguiente acontecimiento decisivo en aquel caso tan singular no sobrevino como consecuencia de ninguna medida adoptada ni por el señor Ward ni por el médico. Uno y otro, desconcertados y confundidos por una sombra demasiado informe e intangible para poder combatirla, habían permanecido con los brazos cruzados, como quien dice, mientras las notas mecanografiadas que el joven Ward seguía dirigiendo a sus padres se hacían cada vez más especificadas. Pero llegó el día primero de mes, con sus acostumbrados ajustes financieros, y los empleados de ciertos bancos comenzaron a menear la cabeza extrañados y a telefonearse unos a otros.
Varios de ellos, que conocían a Charles Ward solo de vista, se presentaron en el bungalow para preguntarle por qué todos los cheques que habían recibido de él recientemente presentaban una burda falsificación de su firma, a lo que Ward respondió que durante las últimas semanas su mano se había visto tan afectada por un shock nervioso que le resultaba imposible seguir escribiendo normalmente. Argumentó que no logró tranquilizar a sus interlocutores tanto como él lo hubiera deseado. Dijo también poder demostrar la verdad de su afirmación por el hecho de que se había visto obligado a mecanografiar todas las cartas, incluso las que dirigía a sus padres, como estos podrían confirmar. Lo que sorprendió e intrigó a los visitantes no fue aquella explicación, que ni carecía de precedente ni resultaba especialmente sospechosa, ni tampoco las habladurías que corrían por Posted y cuyos ecos habían llegado a sus oídos. Lo que llamó su atención fue que el confuso razonamiento del joven revelaba un olvido total de importantes transacciones financieras de las que se había ocupado en persona hacía solo un par de meses. Algo muy raro había en todo aquello, ya que a pesar de la aparente coherencia de sus palabras, existía un mal disfrazado desconocimiento de detalles de vital importancia. Por otra parte, aunque ninguno de aquellos hombres conocía a Ward íntimamente, no pudieron dejar de observar el cambio que se había operado en su lenguaje y en sus modales. Habían oído comentar su afición a la historia, pero jamás habían visto a un erudito de esa clase utilizar el habla y los gestos correspondientes a una época pretérita. Aquella combinación de ronquera, parálisis parcial de las manos, pérdida de memoria y alteración de la conducta y del habla solo podía significar que el joven estaba enfermo de gravedad, y en consecuencia decidieron que se imponía conferenciar urgentemente con el padre del infortunado joven. El 6 de marzo de 1928 se celebró una seria y prolongada reunión en la oficina del señor Ward, después de la cual éste acudió desolado a consultar al doctor Willett. Examinó el médico las extrañas firmas de los cheques y las comparó mentalmente con la caligrafía de la última carta que había recibido de Charles. Desde luego, el cambio era radical y profundo, aunque en la nueva escritura no dejaba de haber algo siniestramente familiar. Los rasgos tenían una clara tendencia arcaizante y eran completamente distintos a los que el joven había utilizado siempre, pero lo más curioso del caso era que Dr. Willett tenía la sensación de haberlos visto anteriormente. En conjunto, era evidente que Charles estaba loco, y puesto que no se hallaba en condiciones ni de administrar su fortuna, ni de mantener un trato normal con el resto de la sociedad, debía tomarse rápidamente alguna medida para su internamiento y posible curación. Fue entonces cuando se llamó a consulta a los alienistas Peck y White, de Providence y Lehman, de Boston. El señor Ward y el doctor Willett les informaron exhaustivamente el caso, y juntos examinaron todos los libros y documentos que el joven había dejado en su biblioteca, a fin de averiguar cuáles eran los que se había llevado y deducir de ello cómo había evolucionado su pensamiento. Después de revisarlo todo cuidadosamente y de analizar la carta que el joven había escrito al Dr. Willett, convinieron los alienistas en que el estudio de Charles Ward había sido de una naturaleza capaz de trastornar a cualquier intelecto normal. Habrían querido examinar los volúmenes y documentos que tenía entonces el joven en su posesión, pero sabían que eso solo podría conseguirlo tras una terrible escena, y ni así estaban seguros de poder lograrlo. Willett se entregó al estudio del caso con febril energía. Fue entonces cuando tuvo la declaración de los obreros que habían presenciado el hallazgo de los documentos tras el retrato de Corwin, y cuando averiguó el verdadero significado de la mutilación de los periódicos llevada a cabo por el joven, pues acudió a los archivos de Journal y allí pudo averiguar cuál era el contenido de los artículos en cuestión. El jueves 8 de marzo, los doctores Willett, Peck, Lehman y White, acompañados por el señor Ward, visitaron al joven sin ocultarle el propósito de su visita, y sometieron al que ya consideraban su paciente a un minucioso interrogatorio. Charles, a pesar de que tardó bastante tiempo en acudir a su presencia, y cuando lo hizo llegó con las ropas impregnadas por los fétidos olores de su laboratorio, no se mostró recalcitrante en modo alguno. Admitió sin reservas que su memoria y su equilibrio nervioso se habían visto afectados por su apasionada dedicación a estudios muy complejos. No ofreció resistencia cuando los visitantes insistieron en que debía cambiar de alojamiento, y aparte de la pérdida de la memoria, manifestó un alto grado de inteligencia.
Su comportamiento hubiera engañado por completo a los alienistas de no haber sido por la tendencia caizante de su lenguaje y por el hecho de que las idas antiguas habían sustituido en su cerebro a las modernas, lo cual indicaba sin lugar a dudas una flagrante normalidad mental. De su trabajo no dijo más que lo que había dicho anteriormente a su familia y al doctor Willett, y en cuanto a la extraña carta que había escrito hacía un mes, la atribuyó a los nervios y a la histeria. Insistió en que no había en su sombrío bungalow más laboratorio ni biblioteca que los visibles, y se negó a explicar la ausencia en la casa de los olores que permeaba su ropa. Las murmuraciones del vecindario las atribuyó a la imaginación colectiva, impulsada por una curiosidad frustrada. En cuanto al paradero del doctor Allen, dijo no tener libertad para afirmar nada concreto, pero aseguró a sus visitantes que el barbudo extranjero, de gafas oscuras, regresaría cuando fuera necesario. Al despedir al estólido mulato, el cual resistió sin parpadear el interrogatorio a que le sometieron los visitantes, y, al cerrar el bungalow, que parecía albergar oscuros secretos, Ward no manifestó el menor nerviosismo, aparte de una tendencia apenas perceptible a detenerse a escuchar, como si tratara de percibir algún sonido muy débil. Le animaba al parecer una tranquila resignación filosófica, como si juzgara aquel traslado un incidente sin importancia decisiva. Era evidente que confiaba en salir con bien de la prueba a que iba a ser sometido. Se decidió no informar a su madre de lo ocurrido. El señor Ward seguiría enviándole notas mecanografiadas en nombre de su hijo. Ward ingresó en la apacible clínica particular de Dr. White, situada en un pintoresco lugar de la isla de Connecticut, en plena bahía, donde fue sometido a rigurosa observación y fue interrogado por todos los médicos relacionados con el caso. Fue entonces cuando se descubrieron las anomalías físicas que presentaba, la lentitud de su metabolismo, la curiosa estructura molecular de su epidermis y la desproporción de sus reacciones nerviosas. El doctor Willett fue el más desconcertado de todos los que le examinaron, ya que por haber asistido a Ward desde que éste viniera al mundo, podía apreciar mejor que sus colegas el alcance de aquel proceso de alteración física. Incluso la marca de nacimiento que tuviera siempre en la cadera había desaparecido, al mismo tiempo que se había formado en su pecho una especie de verruga o mancha alargada negra que llevó a Willett a preguntarse si habría asistido el joven a alguna de aquellas ceremonias que, según se decía, celebraban las brujas en parajes agrestes y solitarios y en las cuales se marcaba a los asistentes. A la mente del doctor acudió indudablemente el recuerdo de cierto fragmento de la transcripción de un juicio celebrado en Salem, fragmento que Charles le había mostrado en la época anterior a su demencia y que decía: el señor G. B. impuso aquella noche la marca del diablo a Bridget S., Jonathan A., Simon O., Deliverance W., Joseph C., Susan P., Mehitable C. y Deborah B. También el rostro de Charles le inquietaba horriblemente hasta que por fin descubrió la causa de aquella impresión. Sobre el ojo derecho del joven había una marca que hasta entonces nunca había visto allí, una pequeña cicatriz exactamente igual a la que viera un día en el retrato de Joseph Corwin, y que quizá fuera resultado de alguna espantosa inoculación ritualista a la cual se hubieran sometido ambos en una etapa determinada de sus investigaciones en el campo del ocultismo. Mientras Willett intrigaba de esta forma a todos los médicos del hospital, se seguía manteniendo una estrecha vigilancia sobre la correspondencia dirigida al paciente o al doctor Allen, correspondencia que se entregaba religiosamente al señor Ward. Willett había predicho que aquella vigilancia resultaría inútil, porque lo más probable era que cualquier información vital que alguien quisiera transmitir a cualquiera de los dos habría de llegar por medio de un mensajero, pero lo cierto es que, a finales de marzo, llegó una carta de Praga, dirigida al doctor Allen, que dio mucho que pensar al doctor y al padre de Charles. La caligrafía era muy arcaica, y aunque evidentemente la misiva no había sido escrita por un extranjero, no estaba tampoco redactada en inglés moderno. Decía: Kleingrass 11, Alstad, Praga, 11 de febrero de 1928. Hermano en Al-Muslim Mestraron, en este día recibo noticias de lo que se elevó de las sales que envía su merced. No era ese el resultado que esperaba.
de lo cual se deduce que las lápidas habían sido cambiadas cuando Barnabas envió el espécimen. Ocurre esto a menudo, como sabrá su merced por lo ocurrido con lo hallado en la Capilla Real en 1769 y en el Cementerio Viejo en 1690. Cosa muy semejante ocurrióme en Egipto 75 años ha, de lo cual me vino la cicatriz que viera el muchacho en 1924. Encarezco de nuevo a su merced lo que le aconsejé tiempo ha, que ejercite gran cautela y no llame a su presencia, ni a partir de las sales, ni de más allá de las esferas, a nadie que no pueda hacer desaparecer. Tenga siempre su merced preparada la invocación necesaria para ello, y nunca confíe hasta estar seguro de que quien ha requerido su presencia. Cambiadas suelen estar las lápidas en 9 de cada 10 tumbas, y conveniente es desconfiar hasta que se ha empezado a interrogar. Igualmente, en el día de hoy recibí noticias de Once, quien se ha visto en grandes dificultades con los soldados. Lamentase de que Transilvania haya pasado a manos de Rumania y trasladarse a otro lugar si no abundarán tanto su castillo en lo que ya sabemos. No tardará en recibir noticias suyas. Envío a su merced algo encontrado en una tumba de Oriente y que habrá de complacerle en gran manera, y reiteró mi deseo de disponer de B.F. si pudiera procurármelo. Conoce a G. en Filadelfia mejor que yo. Utilícelo primero si así lo desea, pero no hasta el punto que provoque su enojo, pues finalmente habré de interrogarle yo también. Yog Sotot Neblotzin Simón O. J.C. Providence. El señor Ward y el doctor Willett quedaron profundamente desconcertados ante la increíble muestra de locura que constituía aquella carta. Solo por grados consiguieron asimilar su posible significado, de modo que había sido Dr. Allen y no Charles el cerebro dominante en Posted. Esto podría explicar la angustiada referencia a Allen en la última carta que escribiera el joven. Pero, ¿qué pensar en cuanto al hecho de que la carta fuera dirigida a J.C.? Solo cabía hacer una deducción, pero hasta las monstruosidades tienen un límite. ¿Quién sería Simón O., el anciano a quien Charles había visitado en Praga 4 años antes? Tal vez, pero evidentemente había existido siglos antes otro Simón O., Simón Orn, por otro nombre, Jedediah de Salem, desaparecido en 1771, y cuya peculiar caligrafía acababa de reconocer en la misiva el Dr. Willett, gracias a las copias de las fórmulas de Orn que Charles le había mostrado en cierta ocasión. ¡Qué horrores y misterios! ¡Qué contradicciones y violaciones de la ley de la naturaleza habían vuelto después de siglo y medio a turbar la paz de la antigua Providence, dormida entre torres y capiteles! El padre y el anciano médico, sin saber qué hacer ni qué pensar, fueron a visitar a Charles al hospital y le interrogaron con la mayor delicadeza posible acerca del Dr. Allen, de su vieja Praga y de lo que sabía sobre Simón o Jedediah Horn de Salem. El joven respondió cortésmente a todas sus preguntas, sin comprometerse, limitándose a decir con un ronco susurro que había descubierto que el Dr. Allen poseía extraordinarias dotes para ponerse en contacto con los espíritus del pasado, y que suponía que quienquiera que fuese su corresponsal de Praga debía poseer las mismas dotes. Al salir de la clínica, el Dr. Willett y el señor Ward cayeron en la cuenta de que los interrogados habían sido ellos en realidad, ya que sin revelar nada especial acerca de sí mismo, el joven les había sonsacado débilmente acerca del contenido de la carta procedente de Praga. Los doctores Peck, White y Lehman, por su parte, se mostraron muy poco inclinados a conceder importancia a la extraña correspondencia que mantenía el compañero del joven Ward. Sabían de la tendencia propia de excéntricos y monomaníacos a relacionarse entre sí, y creyeron sencillamente que Charles o Allen habían trabado amistad con algún lobo expertiado, un individuo que probablemente habría tenido ocasión de ver la caligrafía de Orn y la imitaba con el fin de hacerse pasar por reencarnación de aquel misterioso personaje. Quizá el Dr. Allen fuera un caso similar y hubiera logrado convencer al joven de que se había reencarnado en él el espíritu de su antepasado Joseph Corwin. No era la primera vez que ocurrían cosas semejantes, y basándose en estos antecedentes, descartaron los testarudos doctores la creciente inquietud de Dr. Willett con respecto a la escritura de su paciente,
pues creía el buen médico haber hallado al fin la explicación de la extraña familiaridad que encontraba en aquellas escrituras y que no se debía a otra cosa que a la semejanza que guardaba con la caligrafía del propio Corwin. Consideraron los alienistas aquella semejanza como propia de una fase imitativa característica del tipo de manía que padecía el joven y se negaron a concederle importancia, ni en sentido positivo ni afirmativo, ante la prosaica actitud de sus colegas. Willett aconsejó al señor Ward que no le mostrara la carta que llegó de Rancus, Transilvania, el día 2 de abril, dirigida al doctor Allen, y que mostraba una caligrafía tan semejante a la del volumen en clave de Hutchinson, que el padre y el médico se detuvieron unos instantes, espantados, antes de abrir el sobre. Decía la carta: Castillo de Farnsey, 7 de marzo de 1928. Querido C., subido en el día de hoy, un escuadrón de 20 soldados con el fin de interrogarme acerca de lo que sé sobre el murmuro en el lugar. Debo pues excavar más y obrar con mayor sigilo. Son estos romanos gente difícil, muy otra de aquellos húngaros a quienes se podía comprar con alimentos y buen vino. Envióme M. hará un mes el sarcófago de las 5 esfinges de la Acrópolis y, por 3 veces, he hablado con lo que en él estaba inhumado. Tan luego como acabé, lo enviaré a Praga a S.O., quien lo remitirá a su merced. Mostróse testarudo, pero ya sabemos cómo tratar a los que en naturaleza manifiestan. Juzgo prudente en extremo su decisión de no conservar tantos custodios que puedan ser hallados en caso de dificultad. Como bien recordará su merced por propia experiencia, podrá así trasladarse a otro emplazamiento con más facilidad, aunque hago votos porque no se vea en tal necesidad. Mucho me alegra que no trafique tanto su merced con los del exterior, pues hay en ello peligro de muerte, y no hemos olvidado lo que ocurrió cuando pidió protección a quien no quiso dársela. Mucho me felicito a mí mismo de que haya perfeccionado la fórmula hasta el punto de que otro pueda recitarla con los debidos resultados. Ya Borellus anunciaba que así había de ocurrir si se pronunciaban las palabras exactas y adecuadas. ¿Usa a menudo de ellas el muchacho? Mucho lamento que manifieste tantos escrúpulos, como ya me temí cuando le tuve aquí en mi compañía, pero confío en que su merced sabrá aplacarle, sino con invocaciones que solo sirven para reducir a aquellos que de las sales se elevan, sí con mano fuerte, cuchillo y pistola. No son difíciles de cavar las tumbas, ni de preparar los ácidos propios. Informado estoy de que le ha prometido el envío de EBF, y mucho le encarezco que me envíe a mí después B. Le visitará pronto, y es posible que le proporcione el objeto oscuro hallado bajo la ciudad de Memphis. Le recomiendo que ponga el mayor cuidado en sus invocaciones y desconfíe del muchacho. No pasará un año antes de que podamos convocar a las legiones inferiores, y entonces nuestro poder no tendrá límite. Ruégole que deposite en mi confianza y recuerde que y yo hemos dispuesto de 150 años más que su merced para estudiar estas materias. Nefru K. Naihadot E. H. J. Corwin, Providence. Pero si Willett y Ward se abstuvieron de mostrar aquella carta a los alienistas, no por ello dejaron de actuar por su cuenta. Ni el más sabio y erudito de los mortales podía negar que el barbudo doctor Allen, el cual había sido descrito Charles en su frenética carta como una monstruosa amenaza, se hallaba en estrecho contacto con 2 seres inexplicables a los cuales había visitado Ward en el curso de sus viajes y que decían ser auténticos colegas de Corwin en Salem o reencarnaciones de ellos, que el doctor Allen se consideraba reencarnación del propio Joseph Corwin y que albergaba siniestros propósitos con respecto a un muchacho que no podía ser otro que Charles Ward. Aquello era una pesadilla cuidadosamente planeada y, al margen de quien fuera responsable de ella, lo cierto es que Allen llevaba ahora la batuta. En consecuencia, y tras dar gracias al cielo por el hecho de que Charles se hallara a salvo en la clínica, el señor Ward se apresuró a contratar a unos nuevos detectives para que averiguaran todo lo que pudieran acerca del barbudo doctor, en especial cuál era su procedencia, qué se sabía de él en Posted y, a ser posible, su actual paradero. Les entregó la llave del bungalow,
que Charles le había dado al ingresar en la clínica y les encargó que registraran minuciosamente la habitación de Allen, la cual le había señalado su hijo cuando fueron a recoger sus objetos personales. Fue en la antigua biblioteca de Charles donde habló el señor Ward con los detectives contratados, quienes experimentaron una doble sensación de alivio al salir de la habitación, pues parecía flotar en ella una vaga aura diabólica. Tal vez su impresión se debiera a lo que habían oído decir acerca del maligno personaje cuyo retrato colgara en una de las paredes de la biblioteca, tal vez a otra razón distinta e infundada, pero el caso es que todos creyeron detectar una especie de miasma intangible que a veces alcanzaba la intensidad de una emanación material. Una mutación y una locura.